Inversión inmobiliaria con Meli Torres. En nuestra sección La Vía Sostenible con Vía Ágora os contamos la transformación de la vivienda del futuro enfocada en una construcción sostenible como pilar principal. Pues hoy en la Vía Sostenible os hablamos de la prevención en el blanqueo de capitales. La importancia de implementar medidas efectivas de prevención de blanqueo de capitales en el sector inmobiliario radica en la necesidad de evitar la utilización de bienes inmuebles para actividades ilícitas. El blanqueo de capitales en este sector no solo puede afectar a la legitimidad de las transacciones, sino que también puede tener consecuencias negativas en la estabilidad financiera y en la reputación de las empresas, sobre todo desde un punto de vista penal. Bueno, pues para hablarnos de ello tenemos con nosotros hoy a Ignacio Hervás, que es responsable de cumplimiento normativo en Vía Ágora. Vamos a darle la bienvenida. Buenos días, Ignacio. Buenos días, Meli. Muchísimas gracias por estar hoy aquí un día más con vosotros. Bueno, pues cuéntanos un poquito, ¿por qué es tan importante ahora la prevención del blanqueo de capitales en el sector inmobiliario? Bueno, correcto. La prevención del blanqueo de capitales es tremendamente importante en el sector inmobiliario. Lo es especialmente por tres grandes objetivos que creo que todos tenemos que conocer y todos tenemos que tener en cuenta. El primero de ellos es para conseguir un mayor control. Tenemos que tener en cuenta la cantidad de transacciones inmobiliarias que se producen al año. Hay una barbaridad de compraventas, de promociones de obra nueva, de vivienda protegida, de movimientos de alquiler. Y todo ello conlleva un gran movimiento de capitales, un gran movimiento de dinero, desde la inversión que hacen los promotores inmobiliarios al dinero que invierten fondos especializados en el sector inmobiliario o simplemente a los fondos que mueven las personas físicas que adquieren una vivienda. El segundo objetivo es por una cuestión de transparencia. En el proceso de inversión inmobiliaria, de compra de activos, de venta de una vivienda, de desarrollo inmobiliario, participan un conjunto de actores. No nos podemos quedar solo en la existencia de un promotor inmobiliario y de un cliente final. Entre medias hay un conjunto de actores que participan. Participan promotores, tenedores del suelo, pueden participar fondos de inversión, pueden participar constructoras, sociedades de tasación, aseguradoras, entidades financieras, registradores, notarios. Por lo tanto, muchísimas personas que hay detrás de un movimiento de venta de inmueble en el sector inmobiliario. Con la prevención del blanqueo de capitales, lo que se pretende es identificar a todos los intervinientes en el proceso de compra de una vivienda o en el proceso de compra o venta de un suelo y ver cuál es el papel que juega cada uno de ellos y con todo ello conseguir una mayor transparencia. Y en cuanto al tercer objetivo, es el de la profesionalización. Al final, como hay tantos actores que intervienen, el sector tiende a profesionalizarse. ¿En qué se traduce esto? En una mayor concienciación desde distintos organismos que dan lugar a, por ejemplo, nuevos paquetes normativos sobre la materia. Esto es importante porque hoy en día tenemos un gran paquete normativo en materia de blanqueo de capitales. Tenemos normas internacionales, tenemos normas europeas, tenemos normas nacionales, circulares de los supervisores y tenemos que tener en cuenta todas ellas. Tenemos que adaptarnos a todas ellas. No podemos cumplir unas y dejar de cumplir otras. Esto es lo importante en la prevención del blanqueo de capitales. Por todo ello, se consigue que ciertas prácticas que anteriormente se producían hoy sea muy difícil de llevar a cabo. Por ejemplo, antiguamente se llevaban a cabo los pagos en efectivo, que en mitad de una operación intervenga un tercero que no va a ser el titular final de la compra, el no controlar la procedencia del dinero, ni analizar cómo se ha generado un patrimonio. Todo ello hoy en día es muy difícil que se produzca y da otra imagen del sector inmobiliario. Uh-huh. Bueno, y Ignacio, ¿en qué ha afectado en los procesos de compra de una casa? Bueno, hemos señalado que uno de los principales objetivos es el de la profesionalización del sector. ¿En qué se traduce esto? En una mayor regulación, en regulación y más regulación, más paquetes normativos. Gracias a estos paquetes normativos, en materia de blanqueo de capitales, podemos señalar quiénes son los sujetos obligados y, por lo tanto, los que tienen que cumplir sí o sí con la normativa de prevención del blanqueo de capitales. Todo ello lo podemos trasladar a los procesos de compra de una vivienda. Y hay que cumplir una serie de obligaciones. Por ejemplo, antes de proceder a la venta de una vivienda, los promotores inmobiliarios
tenemos que cumplir sí o sí con 3 puntos imprescindibles en la lucha contra el blanqueo de capitales. Tenemos que identificar a los intervinientes en la operación. No puede haber un solo cliente potencial sin identificar. Tenemos que identificar quién es el titular real de la operación, quién es el beneficiario último de la operación. También tenemos que conocer la actividad económica de los clientes, es decir, cómo han generado ese patrimonio. Tenemos la obligación de saber cómo vas a poder hacer frente a la compra de la vivienda, gracias a qué fondos. Y por último, no se nos puede escapar que tenemos que conocer el origen de los fondos, esto es, de dónde proceden estos fondos. Todo ello, en su conjunto, nos da lugar a conocer el propósito de la índole de los negocios, ¿no?, en la relación de los negocios. Y por lo tanto, si dices que tu patrimonio procede de una herencia, tendrás que acreditar que esa herencia que has recibido. Si dices que tu patrimonio para hacer frente a la compra de la vivienda procede de una donación, tendrás que acreditar esa donación. Y si dices que procede de tu actividad diaria, pues tendrás que acreditar esa actividad con nóminas, declaración de la renta, etcétera. Por lo tanto, los controles introducidos en la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales se traducen y se trasladan a estos procesos de compra de esta manera. Uh-huh. ¿Y de qué manera ha afectado a los compradores? Bueno, esta es una muy buena pregunta y me gustaría que si ahora mismo hay personas que están en un proceso de compra de una vivienda, lo entiendan, ¿vale? Esto es como todo. Para cumplir hay que hacer cumplir, pero no solo a nivel interno, sino también en la relación que podemos tener con terceros, ¿vale? Los clientes son parte activa en la prevención del blanqueo de capitales, ya que les trasladamos muchas obligaciones. Por ejemplo, contractualmente, nosotros, promotor inmobiliario, podemos y debemos recoger como requisito indispensable para la adquisición de la vivienda que con carácter previo superen una serie de controles en materia de blanqueo de capitales. Por lo tanto, podemos supeditar la venta de ese activo a que pasen previamente unos controles. Si no quieren colaborar, si no quieren aportar la documentación que acredite el origen de los fondos o no quieren acreditar su actividad económica, no van a poder adquirir la vivienda. Es que esto es importante que todos lo entiendan, ¿vale? Y todos lo entendamos. Esto es consecuencia de la profesionalización del sector y de la necesidad de establecer una serie de controles. Controles que no es un capricho de las promotoras, sino que nos vienen interpuestas a través de la normativa anteriormente mencionada, de normativa internacional, de la normativa europea, de normativa nacional. Los clientes, por favor, que se entienda, tienen en un proceso de venta con un promotor inmobiliario tienen que entender que hay 3 etapas diferenciadas, ¿vale? Una etapa de reserva, donde hay que pasar un blanqueo de capitales, una etapa de contrato privado de compra-venta, donde hay que pasar otra fase de blanqueo de capitales, y la última etapa, que es previo a la escrituración pública, donde hay que pasar otro blanqueo de capitales. Si esto no se hace, si esto no se lleva a cabo, si no colaboran y se niegan a dar luz sobre el blanqueo de capitales, no se va a poder llevar a término la compra de la vivienda. Por lo tanto, los clientes, por favor, tienen que entender que los promotores inmobiliarios tenemos una serie de obligaciones normativas y regulatorias y que en caso de no cumplirlas, somos nosotros, promotores inmobiliarios, los que estamos expuestos a procedimientos que pueden derivar en responsabilidad penal de la persona jurídica, riesgos reputacionales, infracciones, sanciones. Fíjate, Meli, muchas veces los clientes alegan que sus fondos y todo su dinero, hablando coloquialmente, está ya avalado por el por el blanqueo de capitales que les hacen las entidades financieras. Oye, es que a mí ya me han hecho un blanqueo de capitales en mi entidad financiera. Perfecto, eso nos parece fenomenal. Más controles en el sector. Pero nosotros no podemos delegar nuestra responsabilidad en materia de blanqueo de capitales en un tercero. Nosotros tenemos que tener sí o sí nuestros procedimientos y cumplirlos y hacerlos cumplir. Claro. Bueno, y por último, Ignacio, ¿cómo se lucha desde Vía Ágora contra el blanqueo de capitales? Bueno, en Vía Ágora estamos muy concienciados con este tema y yo muy especialmente, Meli. Si hay algo que me quita el sueño es estar inmerso en un procedimiento de blanqueo de capitales. Que haya fallado alguno de los controles que tenemos diseñado o que sencillamente los hayan podido esquivar. Me preocupa todo lo que esto puede conllevar, desde la responsabilidad penal, riesgo reputacional, el mal diseño de los sistemas internos, y por ello hemos diseñado una serie de controles y medidas preventivas. Ejemplo de ello,
tenemos la labor de compliance. No se puede iniciar un procedimiento de venta si no tiene una autorización previa de compliance. Tenemos constituida una unidad técnica y un órgano de control interno. Hemos definido una política de admisión de clientes que sirve de base al equipo comercial sobre qué clientes pueden ser aceptados y cuáles no, y en esos casos de aceptación, qué documentación hay que solicitar. También hemos diseñado un manual de prevención de blanqueo de capitales, que es el documento estrella para prevenir el blanqueo. Este documento es conocido por todos los empleados y se va actualizando cuando es necesario. También estamos sometidos con carácter anual a un proceso de auditoría. Un tercero viene, nos audita, valora nuestros controles y procedimientos. Esto lo hacemos siempre anualmente. Tenemos canales internos para comunicar operaciones sospechosas, pero sobre todo, y para mí la más importante, desarrollamos un proceso formativo a toda la plantilla. Hay una formación continua a toda la plantilla sobre blanqueo de capitales, tanto al órgano de administración como a la alta dirección, como a los departamentos comerciales, financiero, jurídico, es decir, a toda la plantilla. Y yo creo que estas medidas permiten anticiparse ante un caso de blanqueo de capitales. Uh-huh. Bueno, pues muchísimas gracias, Ignacio Hervás, responsable de cumplimiento normativo en Vía Ágora, por hablarnos hoy de la prevención en el blanqueo de capitales. Un placer. Muchísimas gracias a vosotros. Un saludo. Hasta pronto.